Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Capítulo 359 Intuición. La intuición de Y ahora es abandonar este lugar de bien y mal, cuanto antes mejor. Y sentía que el propósito de esta cordillera era puramente de protección. Así que, si ese era el caso, era mejor irse pronto. Pero Y también estaba muy desconcertado. Ahora es lógico que ambos hayan pasado la segunda etapa, la prueba. Entonces, ¿por qué no se ha entregado aún la recompensa? Realmente se siente un poco extraño. ¿Será que la fase 2 aún no ha terminado? ¿Qué peligro podría haber? En fin, pase lo que pase, está bien irse de aquí ahora. Y tiene una intuición. Después de entrar en esta escena, debo avanzar hasta el final. Nunca detenerme. Es una intuición muy profunda de Y. En cuanto a Nami, siento lo mismo. Así que, si ese es el caso, por supuesto que debes irte rápido. Cuanto más lejos de aquí, mejor. Pero ahora que las nubes se están despejando, la temperatura por aquí está empezando a subir. Y cree que en poco tiempo no debería haber más tormentas, ventiscas ni granizadas. Basta con salir de esta montaña ahora mismo. De hecho, esta cordillera da la impresión de ser muy larga. Pero no se tarda mucho en cruzarla. Si se usa una metáfora, el plano anterior es como una hoja de papel A4. En cuanto a la cordillera, debería ser un lápiz paralelo al borde inferior de la hoja A4 y colocado en ese lado. Así que y Nami solo necesitan escalar otra montaña para salir de allí. Como resultado, cuando los dos caminaron hacia la cima de la montaña, también se sorprendieron por la escena frente a ellos. En particular, Y se sintió realmente aturdido. Porque ahora, de pie en la cima de la montaña, puede ver una gran ciudad abajo. La ciudad no está lejos de las montañas. Se tarda unas 2 horas en llegar a esa ciudad. Y esta es en realidad una metrópolis moderna. Realmente hizo que Y se sintiera un poco indignado. ¿Podría ser? ¿Que tú y Nami hayan superado el nivel juntos? Pero Y lo pensó, esto debería ser imposible. Esta debería ser la tercera escena de supervivencia. Tal vez el siguiente paso sea trabajar duro para sobrevivir en esta ciudad. Y siente que así es como debe ser para las flores. En cuanto a Nami, estaba un poco confundido. Como ella proviene exclusivamente del mundo de los piratas, al ver la ciudad frente a ella, debe estar un poco confundida. Pero Y no es ajeno a una ciudad así. Después de todo, Y no es del todo del mundo de los piratas. Y conocía muy bien este tipo de ciudad antes de pasar por allí. Es un poco como las ciudades de tercer y cuarto nivel de la Tierra. Pero se siente muy, muy grande. Comillas, esta ciudad es tan extraña, nunca había visto un edificio así, dijo Nami muy confundida. Está bien, no se preocupen tanto, bajemos la montaña primero, 35. Así que y Nami también usaron una velocidad muy rápida y caminaron directamente hacia la montaña. Y luego, oficialmente, la abandonaron. Después de que los dos descendieron, no habían avanzado durante 10 minutos, pero había otra caja de suministros que cayó hacia ellos en él. En forma de lanzamientos aéreos, el corazón de Y se conmovió. Parecía que ambos habían completado la segunda etapa. Esto realmente lo hizo sentir muy incómodo. Capítulo 360, riendo a carcajadas. En cuanto a las recompensas materiales que ambos recibirán en el futuro, también las esperan con ilusión. Tras esta fase 1, obtendrán materiales para sobrevivir en la naturaleza. ¿Y qué habrá disponible ahora? Y sintió que, en 9 de cada 10 ocasiones, debía estar relacionado con la ciudad que tenía delante. Entonces, si ese era el caso, ¿no sería una gran caja de dinero? Aunque Y dijo 2, 3, también rió a carcajadas ante su suposición. Pero Y no pudo evitar pensarlo. Porque siempre ha estado bajo mucha presión. Al ver la ciudad frente a mí, sentí una especie de pertenencia. Después de todo,
Podría haberse quedado en una ciudad similar antes de pasar por allí. Y la caja que se ha caído ahora no puede evitar que y reflexione sobre ello. ¿Podría ser una caja de dinero, para ver quién puede gastarlo más rápido? De hecho, y recordó que en algunas novelas, había bastantes tramas de este tipo. Incluso algunas películas posteriores tienen esta trama. Por ejemplo, que el protagonista gaste 2.000 millones de yuanes. Es realmente genial. Pero, por supuesto, hay lógica y autoconsistencia en las películas de otras personas. Hay una razón por la que gastó los 2.000 millones. Esto implica una prueba de 20.000 millones. Pero las novelas que y leyó antes no tenían estas cosas. Básicamente, surgirá para darte un sistema, y luego puede que aparezca para darte varios cientos de millones para gastar. Básicamente algo así. Y en la escena actual, y no pudo evitar pensar en ello. Siguiente. ¿No dejar que dos personas hagan esto? Aunque parezca extraño, es bastante irreal. Pero quién sabe si son las personas tras bambalinas, a quienes les cuesta demasiado ver escapar de la muerte, y luego dejar que disfruten del consumo primero. También es posible. Sin embargo, la ilusión de y se hizo añicos cuando la caja cayó y los dos dieron un paso adelante para abrir las dos cajas. No era dinero en absoluto. Solo había un mapa en la caja de los dos. Una caja tan grande, en realidad solo contenía esto. Esto realmente decepcionó a y. Nami también se sintió increíble. Nunca pensó que hubiera tanto. Esto es realmente extraño. Y lo miró un poco y supo que era el mapa de la ciudad. Pero la pregunta es ¿qué significa esto? Pero cuando y estaba a punto de recoger el mapa de la caja, finalmente encontró un lugar especial. Resultó que en un lugar de esta ciudad, un círculo rojo estaba cortado por un marcador rojo. A y le conmovió el corazón y quiso cogerlo y echarle un vistazo. Descubrí que debajo del mapa había una llave. Y la bajó y vio que era la llave de una puerta de seguridad. En ese momento, Nami también cogió el mapa del punto 2.3. En el mapa de Nami, también hay un lugar marcado en rojo. Debajo también hay una llave. Sin embargo, no es la llave de una puerta de seguridad, sino la de un coche. ¿Comillas qué llave es esta? ¿Por qué es tan extraña? Nami cogió la llave con curiosidad y la miró con atención. Punto. Capítulo 361 ¿Qué tiene de gracioso? Comillas esta es, ¿qué llave? Bueno, no te preocupes, vamos primero a tu casa. Dicho esto, y ella agarró a Nami y corrió a la ciudad de abajo. Me encanta este tipo de llave de coche, ¿cómo pudo Nami verla? Si y no recuerda mal, no hay coches en el mundo pirata. Aunque incluso existen armas láser humanoides de alta tecnología y motocicletas que pueden levitar 12, pero este tipo de coche nunca se había visto antes. En fin, sí que hay un carruaje, pero y nunca había visto el coche. Con razón Nami se sorprendió tanto. Pero ahora no es el momento de explicarlo. Vayamos primero a las siguientes ciudades. En fin, y está un poco nervioso ahora. No sé qué les espera a ambos. Pero pase lo que pase. El estado de ánimo de y también está un poco complicado ahora, y siente que las cosas son un poco raras. Porque esto es básicamente equivalente a tener un coche y una casa al principio. El plan de y era conseguir primero ese coche y luego conducir hasta esa casa. Esta casa y este coche son el ideal de muchos jóvenes hoy en día. Antes de la muerte de y, mucha gente estaba en esa situación. De todos modos, al principio, muchos creían que podrían ganar unos 1,8 millones de dólares al entrar en la sociedad. Incluso es posible convertirse en ese tipo de multimillonario y formar una familia numerosa. Pero después de entrar en la sociedad tras un periodo de violencia social, la mayoría de los jóvenes entienden lo que está pasando. Tener un coche y una casa, una esposa atractiva e hijos, y una familia sana son las cosas más felices. Si de verdad quieres vivir bien en el mundo mundano, siempre necesitas ciertas condiciones materiales. Este coche y esta casa son un paso muy importante. Y ahora tiene una casa y un coche en este mundo al principio, lo cual también es muy interesante. No sería posible casarse con esta Nami después. Y también rió tontamente al pensar en esto. Comillas, ¿qué estás haciendo? ¿Te ríes? ¿Por qué te sientes tan mal? Nami miró a y con disgusto, pero también con una pizca de curiosidad. Ah, esto, no es nada. Y también estaba avergonzado. Piénsalo, y definitivamente no podría controlar que una chica así se casara en casa. Por ahora, deja de pensarlo. Primero recupera el coche.
De esta manera, después de que los dos entraran en la ciudad, Y descubrió que estaba realmente animada. Una sociedad humana completamente normal. Esto también lo impactó. Parece que las enormes piedras de granizo de la ventisca anterior son 240 alucinaciones. Parece que esas experiencias previas fueron un sueño. Por un momento, Y sintió como si hubiera regresado al mundo anterior. Aunque Y sabe dónde está ahora, por un momento, esta ilusión también lo cubrió todo el cuerpo como una guerra fría. Esto es realmente interesante. Parece que este juego de supervivencia es mucho más complicado de lo que pensaba. Y pensó que era una ciudad vacía. De esta manera, Y sacó a Nami, que tenía mucha curiosidad por todo, y siguió el mapa hasta el lugar donde estaba estacionado el auto. Después de llegar aquí, Y descubrió que era un estacionamiento. Punto. Capítulo 362. ¿Qué es esto? Probablemente hay cientos de autos estacionados. Entonces Y siguió presionando la bocina en la llave del auto, y finalmente encontró el auto que había sido preparado para ellos después de varias vueltas. Y definitivamente no está familiarizado con esta marca. Después de todo, aunque este mundo es algo similar al mundo anterior a Y, no puede ser el mismo después de todo. Nada como un Mercedes, BMW o Audi. Y no conocía ninguno de estos logotipos de autos. Este es, después de todo, un universo desconocido. Pero no digamos que el auto de Y Nami es realmente bueno. Es un poco como una guía en el mundo antes de que Y cruzara. Este es el auto que Y prefiere. Aunque definitivamente hay algunas diferencias en la apariencia, la diferencia general no es particularmente grande. Esto también emocionó mucho a Y. La sensación desagradable de antes pareció disiparse un poco. De hecho, a Y le gustaba mucho ese guía antes de cruzar. Pero el problema era que Y no podía permitírselo en ese momento. A un precio de 200.000 yuanes, incluso Y, que compró el perfil bajo, no tendría la fuerza en absoluto. Al final, solo pude comprar un sub que costara más de 100,000 yuanes. Aunque la calidad no es mala, el estilo también está bien. Pero el problema es que esto realmente no es lo mismo que un guía. De hecho, Y siente que la apariencia de estos autos debería patentarse. No se puede decir que los sub de diferentes marcas y diferentes precios se vean iguales. Entre los cientos de miles de sub, Y realmente no pudo encontrar uno como el Compass. Esto realmente lo hizo sentir muy apenado. Después de viajar al mundo pirata sin autos, Y sacó el qué idea. No esperaba encontrarme con esta escena ahora, y aún así, con un coche como este. Y se emocionó mucho. Comillas, ¿qué es esto? ¿Es un carruaje? ¿O es que esta cosa vuela? Punto. Después de que Nami y Y subieran al coche, también sintieron curiosidad. Y no sabía cómo explicarlo, así que volvamos primero a la casa del mapa. De esta manera, Y arrancó el coche y galopó hasta el lugar marcado con la casa en el mapa. Y aún tiene buenas habilidades al volante. De hecho, Y consiguió el libro de conducir relativamente pronto. Antes de cruzar, lo conseguí de adulto. Y si no hay nada, conduciré el Santana 2000 averiado en casa, y la habilidad al volante no es ningún problema. Más tarde, cuando Y se desviaba un poco, se encontró accidentalmente con Peng Xier. Luego se hizo el silencio de nuevo. De hecho, Y sentía que sus habilidades al volante eran bastante buenas en ese momento. Incluso si se encuentra con el tipo de persona que choca con su cuerpo en la carretera, y lo esquiva de inmediato. Y flotaba en ese momento. Pero no esperaba encontrarme con un tipo que tocara porcelana en el estacionamiento, lo hizo. Y no prestó atención, y al final lo logró. Era un estacionamiento al aire libre. El de Y se detuvo en el medio. Antes de arrancar, miró deliberadamente a un lado y a otro. Al ver que no había nadie, comenzaron a dar marcha atrás. En ese momento, la camioneta de Y era muy barata, pero también tenía cámara de visión trasera. Y había estado mirando la imagen de la marcha atrás mientras daba marcha atrás. Punto. Capítulo 363. ¿Qué hacer? Pero el problema es que Y estaba un poco perdido en ese momento. Miré a mi alrededor y sentí que no había nadie, así que aparté la vista durante unos 2 segundos. Como resultado, no esperaba derribar a alguien de un golpe. Y se quedó atónito.
Me asustaron y me regañaron, y luego me quitaron 500 yuanes. $500 no era mucho en ese momento. Pero el problema es que después de dar el dinero, Y se frustró cada vez más. Porque si una persona normal ve que el auto se cae hacia atrás, debe esconderse lo más lejos posible. Y el auto de Y estaba estacionado en medio de muchos autos. ¿Cómo podría una persona normal entrar en este lugar? ¿No es una completa tontería? Cualquier persona normal huiría al ver a alguien retroceder. Es más, en ese espacio tan estrecho, ¿aún te metes en la parte trasera del auto? Cuanto más pensaba Y en ello, más anormal se volvía la situación, así que regresó 2 días después y fue a la sala de monitoreo del estacionamiento para buscar al guardia de seguridad para ajustar la vigilancia. Al principio, el guardia también presionó a 3 y 4. Y le lanzó una bolsa de wazi directamente y luego le mostró el video. A Y ya no le importan esos wazi. Y quería ver qué pasaba. Solo después de mirarlo me di cuenta de que era un detalle de porcelana. Este tipo, BCCD, está dando vueltas. Al ver a Y subirse al coche, se acercó y se escondió detrás de otro coche. Cuando Y empezó a dar marcha atrás, este tipo salió disparado y se estrelló contra la parte trasera del suyo. Y también estaba furioso en ese momento. Pero el problema es que, debido a este incidente, Y se sintió un poco indigno. Solo paga a las lecciones. Desde entonces, Y se ha vuelto mucho más discreto y, al mismo tiempo, menos superficial. De hecho, Y ha escuchado una frase que probablemente significa, cuando esta persona aprendió a conducir, cualquiera podía hacerlo, pero yo no. Y después de estudiar un tiempo, me convertí en nadie más que la OCI. Pero cuando realmente se convierta en un conductor veterano, su actitud ideológica cambiará. Volverá a ser como antes. Es decir, cualquiera puede hacerlo, cualquier hermano mayor puede. Lo hizo, pero el hermano menor no pudo. Porque el viejo conductor se había encontrado con muchas cosas. Sabes que muchas emergencias son difíciles de manejar para el maestro. Después de este incidente de tocar porcelana, Y también se tranquilizó mucho. Pero Y no lo había disfrutado lo suficiente, y después de pasar por las habilidades de conducción acumuladas, pasó directamente. Pero no esperaba que en esta escena, mis propias habilidades de conducción realmente pudieran ser utilizadas. Realmente lo hizo sentir muy interesante. De esta manera, Y condujo el auto y luego llevó a Nami directamente a una comunidad. Después de estacionar el auto, cuando los dos caminaron hacia el lugar marcado en el mapa, Y tenía problemas con la llave de la puerta de seguridad en la mano. Porque frente a él hay un edificio de 20 pisos. Aunque la ubicación está claramente marcada en el mapa. Pero la pregunta es ¿qué puerta abre esta llave? Esto realmente dejó a Y un poco atónito. En cuanto a esta Nami, aunque no sé qué pasó con este auto. Pero ahora el problema con la casa es definitivamente. Lo vi claro a simple vista. Así que me quedé un poco perplejo por un momento. ¿Comillas cómo? Lo probamos uno por uno, parece que esta es la única manera. ¿O tienes alguna Y también era insólito, así que pidió ayuda a quienes estaban a su lado. Punto. El capítulo 355 es inolvidable. Pero, por supuesto, Y no sintió tanta urgencia como cuando se topó con el granizo. De hecho, cuando Y Nami se escondieron en la cueva, ya había reflexionado. Y recordó que, antes de cruzar la calle, su primer coche era un coche nacional de más de 100.000 yuanes. Aunque es un medio de transporte, es imposible que otros lo vean al salir, pero a Y le encanta. Cuida mucho de este coche. Así que lo que más temía Y era el granizo. De ninguna manera, la abrumadora granizada de hace un momento le impedía recordar los recuerdos de aquella época. Aunque los eventos anteriores al viaje en el tiempo, Y olvidó mucho. Y muchas cosas, aunque las recuerde, no quiero recordarlas. Pero el problema es que Y recuerda este asunto con demasiada claridad. El barrio donde vivía en aquel entonces era un barrio antiguo. No existían garajes subterráneos. Aunque se decía que había uno en esta comunidad, el problema era que solo lo traían las casas grandes de la parte trasera. La casa de Y no era muy grande, así que, naturalmente, no tenía garaje. En aquel entonces, alquilar un garaje al año costaba unos 100 yuanes al mes. Y no se resistía, el problema era que había muy pocos garajes en la comunidad. Y quienes vivían en buenas casas no tenían suficientes. Y conocía a una persona, un Q7, un X5 y un Porsche en casa.
y luego solo había un garaje, y luego el tipo estaba un poco preocupado porque el garaje no cabía. Entonces, incluso si Y quisiera alquilar un garaje, no podría hacerlo. Entonces solo puede dejar su auto afuera a regañadientes. Aunque se dice que otras personas tienen cientos de miles, o incluso millones de automóviles, muchos de ellos están colocados afuera, y el viento y la lluvia no se sienten angustiados. Pero Y se sintió angustiado. Después de todo, comprar este auto realmente no es fácil. Y lo del viento y la lluvia está bien. El único pedido más importante de Y en ese momento eran las dos. Primero, unos niños osos. Segundo, el problema del granizo. En ese momento, Y buscaba en internet qué se podía hacer. La conclusión final fue comprar algo como un cobertizo, algo así como una tienda de campaña, y colocarlo justo al lado del coche. Pero el problema es que en esa comunidad no hay plazas de aparcamiento fijas. Hay muchas plazas de aparcamiento, pero quien quiera aparcar puede hacerlo donde quiera. No existe la regla de qué plaza de aparcamiento es de quién. Aunque se dice que hay gente que ocupa este tipo de plazas de aparcamiento en este mundo. Pero ¿cómo pudo Y tener el descaro de hacer algo tan descarado? Así que este garaje para tiendas de campaña no funcionará. Y dio la casualidad de que el entorno natural de la ciudad donde se encontraba Y era bueno. El granizo es muy poco frecuente. Así que, aunque Y estaba un poco preocupado y no encontraba la manera de proteger su coche, no se sentía demasiado ansioso. Pero un día, Y tenía mucha prisa. Ese fue el tercer mes. Y había traído el coche, y era la época de su amor. En ese momento, Y estaba viendo las noticias y podría caer granizo a las 2:30 de la madrugada. Así que Y se puso nervioso. Y había visto antes vídeos y fotos de coches destrozados por granizos. Claro, yo también estaba preocupado de que mi coche se pusiera así. Así que Y no durmió en toda la noche de ese día. Entonces saca tu edredón y tenlo a mano. Y pensó, si hay granizo. Saldrá corriendo lo antes posible. Punto. Capítulo 356, qué sorpresa. Entonces, simplemente cubra el auto con una colcha. Aunque Y también lo pensó, simplemente cubra la colcha y duerma tranquilo. Pero el problema es que es una colcha nueva. Y, un maniático de la limpieza, no quería pasar la noche a la intemperie. Después de todo, este granizo podría no caer. Todos conocen el pronóstico del tiempo. Al mismo tiempo, los vecinos lo vieron a la mañana siguiente y no se rieron a carcajadas. Así que Y persistió toda la noche con los ojos rojos. Este incidente dejó una profunda impresión en Y. Fue algo inolvidable antes del viaje en el tiempo. Así que Y no pudo evitar pensar en el pasado cuando cayó una gran tormenta. Oye, ¿en qué estás pensando? Nami no pudo evitar sentir mucha curiosidad al ver a Y atónito y sonreír de vez en cuando. Ah, no pensé en nada, solo, justo cuando Y intentaba encontrar una manera de evadir la conversación, ocurrió un cambio repentino. Un agujero se abrió de repente en la pared de hielo, bloqueando la entrada. Es un dibujo que parece dibujado con un compás, y luego se vuelve completamente negro. ¿Sabes? Estos granizos son translúcidos para la pared opuesta. Ni siquiera blancos. Como resultado, un agujero negro puro de aproximadamente 1 metro de diámetro se abrió de repente. Entonces, Y Nami se quedaron atónitos. No entendían qué estaba pasando. Y justo cuando los dos estaban atónitos, un cuerpo regordete emergió del agujero negro. Vi que, aunque este hombre era gordo, también era muy fuerte. Vestía un suéter amarillo y pantalones negros, tenía el pelo corto y una nariz grande, lo que le daba un aspecto un poco raro. En ese momento, Y también se sorprendió muchísimo. Esta persona me resulta muy familiar. Aunque se dice que nunca conocí a esta persona, pero no tardes en conocerla. Es tan familiar que no podría ser más familiar. Y después de que esta persona salió, uno cayó al suelo al no mantenerse firme. Entonces, con un golpe de su mano, tocó el borde del agujero negro. Entonces, algo parecido a un aro de hula hula cayó. El agujero negro también desapareció al instante. Comillas tigre gordo Y también estaba completamente estúpido en ese momento. En cuanto a ese objeto parecido a un aro de hula hula, Y también lo conoce muy bien. Este es el accesorio de Doraemon. Por ejemplo, colócalo en una pared y luego puedes cambiar el agujero y perforarlo directamente. ¿Qué demonios es? Conocí a Nami en este mundo, y luego a Vegeta. Después de eso,
¿Conoció al tigre gordo en el universo de Nobita? Y también estaba atónito. Y este tigre gordo, cuando vio a alguien en la entrada del agujero, la primera reacción de 223 fue retirarse. Naye se cayó accidentalmente. Estaba un poco abrumado en ese momento, pero gritó su nombre inesperadamente. Eso. ¿Quién eres? ¿Qué más queremos preguntarte? Preguntó Nami con cautela. Aunque la persona frente a él es solo un niño de medio año, su apariencia es realmente increíble. Así que Nami también está un poco cansado. Fat Tiger, ¿de verdad eres tú? Preguntó con la mirada perdida. Ahora, está casi seguro de lo que les pasó a los participantes de este juego de supervivencia. Parece que todas estas personas provienen de mundos bidimensionales diferentes. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 357 es un poco extraño. Aunque es un viajero, al fin y al cabo proviene del primer mundo pirata. Y esta Nami, por supuesto, es nativa del serio mundo pirata, navegante de la tripulación del sombrero de paja. En cuanto a Vegeta, por supuesto, es el mundo de Dragon Ball. En cuanto a este tigre gordo, está particularmente familiarizado con él. Después de todo, había leído al menos 180 veces la serie de dibujos animados de Doraemon en ese momento. Esto realmente lo sorprendió mucho. Realmente no sé de qué se trata todo esto. Se siente un poco extraño. ¿Es esto un escape de supervivencia de un personaje de cómic? Aunque no quiere admitirlo, por el momento, la conclusión parece ser así. ¿Cómo podría admitir que Fatu estaba equivocado? Esta persona está en el universo de Nobita, y en esa historia, es básicamente buena y mala. Básicamente, siempre intimida al gran oso, e incluso Shizuka asusta su temperamento cuando se enoja. Pero ocasionalmente, habrá momentos en los que sea muy poderoso. Recuerda con claridad que antes de cruzar, disfrutaba mucho leyendo esta colección de cómics. En cierto sentido, se parecía aún más a Dragon Ball. Porque esta serie de dibujos animados del gato robot parece encajar mejor con quien alberga sentimientos románticos. Si no recordaba mal, en aquel entonces el manga costaba 2 yuanes y 5 ejemplares. Hay unas 10 historias en total. En aquel entonces, la situación familiar era precaria, por lo que era imposible descargar de una sola vez la colección completa de 43 libros. A menos que hubiera una familia minera, la cosa cambiaba. Normalmente, tarda 2 semanas, o incluso un mes, en poder comprar uno nuevo. Así que, simplemente mira los anteriores indefinidamente. En ese caso, ¿cómo podría desconocer la misión? El solo hecho de ver al tigre gordo aquí es demasiado inesperado para Comillas es mi tigre gordo. ¿Quién eres? Comillas el tigre gordo frunció el ceño y miró a no mires a. Fue quien derrotó a Kaido. Pero ante la sombra de la infancia, seguía temblando. Después de todo, el protagonista de Doraemon en aquella época era Nobita, el acosado. Y cuando leí los cómics de entonces, ¿no era la bolsa de oso? Olvídalo, no me conoces, mejor no hablemos de esto, ¿cómo llegaste aquí? Comillas entonces no sabes por qué viniste aquí. No mires la edad de Fat Tiger, pero todavía es un niño rey en un círculo pequeño, y ya parece un hombre grande. La charla aún puede seguir el ritmo. Sí, no lo sé, bueno, lo pienso, le pedí prestado este objeto a Doraemon en aquel momento y planeé salir corriendo de casa a jugar 35 comillas y entonces. Entonces no esperaba salir del agujero antes, para siempre, no fuera del hospital, sino venir aquí. El Fat Tiger apretó los dientes y dijo, así es. Y también estaba atónito. Parece que no hay mucha diferencia entre sus hechos y sus conjeturas. Esto no quiere decir que a le gusten las teorías de conspiración, pero este asunto fue originalmente una conspiración. No sé quién es el maestro, en resumen, a través de varios canales, muchos personajes de dibujos animados han sido arrojados a este mundo. Punto. Capítulo 358 ¿Lo conoces? Parece estar planeando una gran aventura de supervivencia para personajes de cómics. Y la capacidad de este tigre gordo para sobrevivir hasta ahora debe haber sido con la ayuda de los accesorios de Doraemon. Entonces, si ese es el caso, ¿está Doraemon aquí? Pensando en esto, el corazón de no pudo evitar calentarse. Después de todo, sería mejor si pudieran encontrarlo.
No solo se pueden realizar los ideales de la infancia de Y, sino que los artículos útiles en su bolsillo también pueden ser de gran ayuda ahora. Aunque se dice que no es un mundo bidimensional de sangre caliente. Solo algunas historias de estudiantes. Pero esos accesorios futuros, sin mencionar en el mundo de los piratas, incluso en el mundo de Gao o Dragon Ball, son de gran utilidad. 223. Sin embargo, una existencia tan parecida a un insecto no debería ser llevada a este lugar por la gente detrás de escena, ¿verdad? Comillas, lo conoces. Nami se veía increíble. Bueno, no hablemos de cognición, sino de saber, dijo Y sin comprometerse. Comillas, ¿cómo es que conoces a todo el mundo ahora? Nami está realmente confundida. Es una coincidencia. Y no quería mentirle a Nami, pero ¿qué más podía decir? ¿Quieres decir que eres un viajero y que conoces a esos personajes bidimensionales? Es algo que realmente no se puede decir. Tigre gordo, ¿qué opinas de este lugar? Y pensó un rato y luego preguntó. Sí, chico, ¿qué opinas? Nami también preguntó con indiferencia. Comillas, diablillo. ¿Crees que menosprecias a mi tigre gordo? Dicho esto, Tigre Gordo tomó el círculo, lo pegó al agujero y se metió en él. Antes de que Y pudiera detenerlo, la entrada del agujero desapareció. ¡Qué niño tan testarudo! Nami también se quedó atónita. Así es como debe ser el rey de los niños. Y no sabía qué decir. Comillas, aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cuál es el problema? Y empezó a hacerse el tonto. Comillas, como puedo sentir que pareces conocer a todos los que conoces. 35 comillas. Esto, claro que es una coincidencia. ¿No lo acabas de decir, BCCD? Entonces esto también. No hables demasiado, vamos a romper el hielo, salgamos a hablarlo. Quién sabe qué problemas surgirán en este lugar fantasma, y estar atrapado aquí no es la solución, dijo Y, con expresión seria. Pero esto. Bueno, Nami admitió que lo que dijo Y tenía sentido. La situación actual es bastante extraña. Si ese es el caso, no hay nada de malo en salir de esta cueva primero. Ahora que Nami también puede explicarlo, ¿qué está pasando en este lugar? Apenas hay posibilidad de respirar. Es como empujar a un pato, dejando que la gente entre en escena uno por uno. Y si no puedes seguir el ritmo, lo siento, definitivamente se acabará. Así que Nami no se atrevió a demorarse y comenzó directamente a romper el hielo con Y. Pero con la grava en este agujero, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que y Nami cavaron durante más de una hora, y el plato apenas estaba desenterrado. ¿Y cuándo? Sal a ver, el exterior es realmente espectacular. Las montañas, hasta donde alcanza la vista, están cubiertas de hielo. En ese momento, el sol también salió alto, y por un instante, toda la cordillera pareció cubrirse con una capa de diamantes. Luce deslumbrante. Nami también parecía un poco loca. Primero quédate aturdido, luego sal a hablar, dijo Y con voz grave. Capítulo 359. Intuición. La intuición de Y ahora es abandonar este lugar de bien y mal, cuanto antes mejor. Y sentía que el propósito de esta cordillera era puramente de protección. Así que, si ese era el caso, era mejor irse pronto. Pero Y también estaba muy desconcertado. Ahora es lógico que ambos hayan pasado la segunda etapa, la prueba. Entonces, ¿por qué no se ha entregado aún la recompensa? Realmente se siente un poco extraño. ¿Será que la fase 2 aún no ha terminado? ¿Qué peligro podría haber? En fin, pase lo que pase, está bien irse de aquí ahora. Y tiene una intuición. Después de entrar en esta escena, debo avanzar hasta el final. Nunca detenerme. Es una intuición muy profunda de Y. En cuanto a Nami, siento lo mismo. Así que, si ese es el caso, por supuesto que debes irte rápido. Cuanto más lejos de aquí, mejor. Pero ahora que las nubes se están despejando, la temperatura por aquí está empezando a subir. Y cree que en poco tiempo no debería haber más tormentas, ventiscas ni granizadas. Basta con salir de esta montaña ahora mismo. De hecho, esta cordillera da la impresión de ser muy larga. Pero no se tarda mucho en cruzarla. Si se usa una metáfora, el plano anterior es como una hoja de papel A4. En cuanto a la cordillera, debería ser un lápiz paralelo al borde inferior de la hoja A4 y colocado en ese lado. Así que y Nami solo necesitan escalar otra montaña para salir de allí. Como resultado, cuando los dos caminaron hacia la cima de la montaña, también se sorprendieron por la escena frente a ellos. En particular, Y se sintió realmente aturdido. Porque ahora, de pie en la cima de la montaña,
Puede ver una gran ciudad abajo. La ciudad no está lejos de las montañas. Se tarda unas 2 horas en llegar a esa ciudad. Y esta es en realidad una metrópolis moderna. Realmente hizo que Y se sintiera un poco indignado. ¿Podría ser que tú y Nami hayan superado el nivel juntos? Pero Y lo pensó, esto debería ser imposible. Esta debería ser la tercera escena de supervivencia. Tal vez el siguiente paso sea trabajar duro para sobrevivir en esta ciudad. Y siente que así es como debe ser para las flores. En cuanto a Nami, estaba un poco confundido. Como ella proviene exclusivamente del mundo de los piratas, al ver la ciudad frente a ella, debe estar un poco confundida. Pero Y no es ajeno a una ciudad así. Después de todo, Y no es del todo del mundo de los piratas. Y conocía muy bien este tipo de ciudad antes de pasar por allí. Es un poco como las ciudades de tercer y cuarto nivel de la Tierra. Pero se siente muy, muy grande. Comillas, esta ciudad es tan extraña, nunca había visto un edificio así, dijo Nami muy confundida. Está bien, no se preocupen tanto, bajemos la montaña primero. 35. Así que Y Nami también usaron una velocidad muy rápida y caminaron directamente hacia la montaña. Y luego, oficialmente, la abandonaron. Después de que los dos descendieron, no habían avanzado durante 10 minutos, pero había otra caja de suministros que cayó hacia ellos en forma de lanzamientos aéreos. El corazón de Y se conmovió. Parecía que ambos habían completado la segunda etapa. Esto realmente lo hizo sentir muy incómodo. Capítulo 360, riendo a carcajadas. En cuanto a las recompensas materiales que ambos recibirán en el futuro, también las esperan con ilusión. Tras esta fase 1, obtendrán materiales para sobrevivir en la naturaleza. ¿Y qué habrá disponible ahora? Y sintió que, en 9 de cada 10 ocasiones, debía estar relacionado con la ciudad que tenía delante. Entonces, si ese era el caso, ¿no sería una gran caja de dinero? Aunque Y dijo 2, 3, también rió a carcajadas ante su suposición. Pero Y no pudo evitar pensarlo. Porque siempre ha estado bajo mucha presión. Al ver la ciudad frente a mí, sentí una especie de pertenencia. Después de todo, podría haberse quedado en una ciudad similar antes de pasar por allí. Y la caja que se ha caído ahora no puede evitar que Y reflexione sobre ello. ¿Podría ser una caja de dinero, para ver quién puede gastarlo más rápido? De hecho, Y recordó que en algunas novelas, había bastantes tramas de este tipo. Incluso algunas películas posteriores tienen esta trama. Por ejemplo, que el protagonista gaste 2.000 millones de yuanes. Es realmente genial. Pero, por supuesto, hay lógica y autoconsistencia en las películas de otras personas. Hay una razón por la que gastó los 2.000 millones. Esto implica una prueba de 20.000 millones. Pero las novelas que Y leyó antes no tenían estas cosas. Básicamente, surgirá para darte un sistema, y luego puede que aparezca para darte varios cientos de millones para gastar. Básicamente algo así. Y en la escena actual, Y no pudo evitar pensar en ello. Siguiente. ¿No dejar que dos personas hagan esto? Aunque parezca extraño, es bastante irreal. Pero quién sabe si son las personas tras bambalinas, a quienes les cuesta demasiado ver escapar de la muerte, y luego dejar que disfruten del consumo primero. También es posible. Sin embargo, la ilusión de Y se hizo añicos cuando la caja cayó y los dos dieron un paso adelante para abrir las dos cajas. No era dinero en absoluto. Solo había un mapa en la caja de los dos. Una caja tan grande, en realidad solo contenía esto. Esto realmente decepcionó a Y. Nami también se sintió increíble. Nunca pensó que hubiera tanto. Esto es realmente extraño. Y lo miró un poco y supo que era el mapa de la ciudad. Pero la pregunta es ¿qué significa esto? Pero cuando Y estaba a punto de recoger el mapa de la caja, finalmente encontró un lugar especial. Resultó que en un lugar de esta ciudad, un círculo rojo estaba cortado por un marcador rojo. A Y le conmovió el corazón y quiso cogerlo y echarle un vistazo. Descubrí que debajo del mapa había una llave. Y la bajó y vio que era la llave de una puerta de seguridad. En ese momento, Nami también cogió el mapa del punto 2.3. En el mapa de Nami, también hay un lugar marcado en rojo. Debajo también hay una llave. Sin embargo, no es la llave de una puerta de seguridad, sino la de un coche. Comillas, ¿qué llave es esta? ¿Por qué es tan extraña? Nami cogió la llave con curiosidad y la miró con atención.
Capítulo 361. ¿Qué tiene de gracioso? Comillas, esta es, que llave. Bueno, no te preocupes, vamos primero a tu casa. Dicho esto, y ella agarró a Nami y corrió a la ciudad de abajo. Me encanta este tipo de llave de coche, ¿cómo pudo Nami verla? Si ella no recuerda mal, no hay coches en el mundo pirata. Aunque incluso existen armas láser humanoides de alta tecnología y motocicletas que pueden levitar 12, pero este tipo de coche nunca se había visto antes. En fin, sí que hay un carruaje, pero ella nunca había visto el coche. Con razón Nami se sorprendió tanto. Pero ahora no es el momento de explicarlo. Vayamos primero a las siguientes ciudades. En fin, ella está un poco nervioso ahora. No sé qué les espera a ambos. Pero pase lo que pase. El estado de ánimo de ella también está un poco complicado ahora, y siente que las cosas son un poco raras. Porque esto es básicamente equivalente a tener un coche y una casa al principio. El plan de ella era conseguir primero ese coche y luego conducir hasta esa casa. Esta casa y este coche son el ideal de muchos jóvenes hoy en día. Antes de la muerte de ella, mucha gente estaba en esa situación. De todos modos, al principio, muchos creían que podrían ganar unos 1,8 millones de dólares al entrar en la sociedad. Incluso es posible convertirse en ese tipo de multimillonario y formar una familia numerosa. Pero después de entrar en la sociedad tras un periodo de violencia social, la mayoría de los jóvenes entienden lo que está pasando. Tener un coche y una casa, una esposa atractiva e hijos, y una familia sana son las cosas más felices. Si de verdad quieres vivir bien en el mundo mundano, siempre necesitas ciertas condiciones materiales. Este coche y esta casa son un paso muy importante. Y ahora tiene una casa y un coche en este mundo al principio, lo cual también es muy interesante. No sería posible casarse con esta Nami después. Y también rió tontamente al pensar en esto. Comillas, ¿qué estás haciendo? ¿Te ríes? ¿Por qué te sientes tan mal? Nami miró a y con disgusto, pero también con una pizca de curiosidad. Ah, esto, no es nada. Y también estaba avergonzado. Piénsalo, y definitivamente no podría controlar que una chica así se casara en casa. Por ahora, deja de pensarlo. Primero recupera el coche. De esta manera, después de que los dos entraran en la ciudad, y descubrió que estaba realmente animada. Una sociedad humana completamente normal. Esto también lo impactó. Parece que las enormes piedras de granizo de la ventisca anterior son 240 alucinaciones. Parece que esas experiencias previas fueron un sueño. Por un momento, y sintió como si hubiera regresado al mundo anterior. Aunque y sabe dónde está ahora, por un momento, esta ilusión también lo cubrió todo el cuerpo como una guerra fría. Esto es realmente interesante. Parece que este juego de supervivencia es mucho más complicado de lo que pensaba. Y pensó que era una ciudad vacía. De esta manera, y sacó a Nami, que tenía mucha curiosidad por todo, y siguió el mapa hasta el lugar donde estaba estacionado el auto. Después de llegar aquí, y descubrió que era un estacionamiento. Punto. Capítulo 362. ¿Qué es esto? Probablemente hay cientos de autos estacionados. Entonces y siguió presionando la bocina en la llave del auto, y finalmente encontró el auto que había sido preparado para ellos después de varias vueltas. Y definitivamente no está familiarizado con esta marca. Después de todo, aunque este mundo es algo similar al mundo anterior a y, no puede ser el mismo después de todo. Nada como un Mercedes, BMW o Audi. Y no conocía ninguno de estos logotipos de autos. Este es, después de todo, un universo desconocido. Pero no digamos que el auto de y Nami es realmente bueno. Es un poco como una guía en el mundo antes de que y cruzara. Este es el auto que y prefiere. Aunque definitivamente hay algunas diferencias en la apariencia, la diferencia general no es particularmente grande. Esto también emocionó mucho a y. La sensación desagradable de antes pareció disiparse un poco. De hecho, a y le gustaba mucho ese guía antes de cruzar. Pero el problema era que y no podía permitírselo en ese momento. A un precio de 200.000 yuanes, incluso y, que compró el perfil bajo, no tendría la fuerza en absoluto. Al final, solo pude comprar un sub que costara más de 100,000 yuanes. Aunque la calidad no es mala, el estilo también está bien. Pero el problema es que esto realmente no es lo mismo que un guía.
De hecho, Y siente que la apariencia de estos autos debería patentarse. No se puede decir que los sub de diferentes marcas y diferentes precios se vean iguales. Entre los cientos de miles de sub, Y realmente no pudo encontrar uno como el Compass. Esto realmente lo hizo sentir muy apenado. Después de viajar al mundo pirata sin autos, Y sacó el qué idea. No esperaba encontrarme con esta escena ahora, y aún así, con un coche como este. Y se emocionó mucho. Comillas, ¿qué es esto? ¿Es un carruaje? ¿O es que esta cosa vuela? Punto. Después de que Nami y subieran al coche, también sintieron curiosidad. Y no sabía cómo explicarlo, así que volvamos primero a la casa del mapa. De esta manera, Y arrancó el coche y galopó hasta el lugar marcado con la casa en el mapa. Y aún tiene buenas habilidades al volante. De hecho, Y consiguió el libro de conducir relativamente pronto. Antes de cruzar, lo conseguí de adulto. Y si no hay nada, conduciré el Santana 2000 averiado en casa, y la habilidad al volante no es ningún problema. Más tarde, cuando Y se desviaba un poco, se encontró accidentalmente con Pengxier. Luego se hizo el silencio de nuevo. De hecho, Y sentía que sus habilidades al volante eran bastante buenas en ese momento. Incluso si se encuentra con el tipo de persona que choca con su cuerpo en la carretera, y lo esquiva de inmediato. Y flotaba en ese momento. Pero no esperaba encontrarme con un tipo que tocara porcelana en el estacionamiento, lo hizo. Y no prestó atención, y al final lo logró. Era un estacionamiento al aire libre. El de Y se detuvo en el medio. Antes de arrancar, miró deliberadamente a un lado y a otro. Al ver que no había nadie, comenzaron a dar marcha atrás. En ese momento, la camioneta de Y era muy barata, pero también tenía cámara de visión trasera. Y había estado mirando la imagen de la marcha atrás mientras daba marcha atrás. Punto. Capítulo 363. ¿Qué hacer? Pero el problema es que Y estaba un poco perdido en ese momento. Miré a mi alrededor y sentí que no había nadie, así que aparté la vista durante unos 2 segundos. Como resultado, no esperaba derribar a alguien de un golpe. Y se quedó atónito. Me asustaron y me regañaron, y luego me quitaron 500 yuanes. $500 no era mucho en ese momento. Pero el problema es que después de dar el dinero, Y se frustró cada vez más. Porque si una persona normal ve que el auto se cae hacia atrás, debe esconderse lo más lejos posible. Y el auto de Y estaba estacionado en medio de muchos autos. ¿Cómo podría una persona normal entrar en este lugar? ¿No es una completa tontería? Cualquier persona normal huiría al ver a alguien retroceder. Es más, en ese espacio tan estrecho, ¿aún te metes en la parte trasera del auto? Cuanto más pensaba Y en ello, más anormal se volvía la situación, así que regresó 2 días después y fue a la sala de monitoreo del estacionamiento para buscar al guardia de seguridad para ajustar la vigilancia. Al principio, el guardia también presionó a 3 y 4. Y le lanzó una bolsa de wazi directamente y luego le mostró el video. A Y ya no le importan esos wazi. Y quería ver qué pasaba. Solo después de mirarlo me di cuenta de que era un detalle de porcelana. Este tipo, BCCD, está dando vueltas. Al ver a Y subirse al coche, se acercó y se escondió detrás de otro coche. Cuando Y empezó a dar marcha atrás, este tipo salió disparado y se estrelló contra la parte trasera del suyo. Y también estaba furioso en ese momento. Pero el problema es que, debido a este incidente, Y se sintió un poco indigno. Solo paga a las lecciones. Desde entonces, Y se ha vuelto mucho más discreto y, al mismo tiempo, menos superficial. De hecho, Y ha escuchado una frase que probablemente significa, cuando esta persona aprendió a conducir, cualquiera podía hacerlo, pero yo no. Y después de estudiar un tiempo, me convertí en nadie más que la OCI. Pero cuando realmente se convierta en un conductor veterano, su actitud ideológica cambiará. Volverá a ser como antes. Es decir, cualquiera puede hacerlo, cualquier hermano mayor puede. Lo hizo, pero el hermano menor no pudo. Porque el viejo conductor se había encontrado con muchas cosas. Sabes que muchas emergencias son difíciles de manejar para el maestro. Después de este incidente de tocar porcelana, Y también se tranquilizó mucho. Pero Y no lo había disfrutado lo suficiente, y después de pasar por las habilidades de conducción acumuladas, pasó directamente.
Pero no esperaba que en esta escena, mis propias habilidades de conducción realmente pudieran ser utilizadas. Realmente lo hizo sentir muy interesante. De esta manera, Y condujo el auto y luego llevó a Nami directamente a una comunidad. Después de estacionar el auto, cuando los dos caminaron hacia el lugar marcado en el mapa, Y tenía problemas con la llave de la puerta de seguridad en la mano. Porque frente a él hay un edificio de 20 pisos. Aunque la ubicación está claramente marcada en el mapa. Pero la pregunta es ¿qué puerta abre esta llave? Esto realmente dejó a Y un poco atónito. En cuanto a esta Nami, aunque no sé qué pasó con este auto. Pero ahora el problema con la casa es definitivamente. Lo vi claro a simple vista. Así que me quedé un poco perplejo por un momento. ¿Comillas cómo? Lo probamos uno por uno, parece que esta es la única manera. ¿O tienes alguna Y también era insólito, así que pidió ayuda a quienes estaban a su lado? Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 364 es impresionante. Pero esta Nami obviamente no tiene ni idea. Así que solo podemos intentarlo de casa en casa. Y también sintió dolor de cabeza al ver a este hombre de alto rango. Este piso es para 2 familias. Entonces, Y tendrá que probar 39 puertas si tiene mala suerte. Esto es realmente escandaloso. A Y se le entumeció la cabeza al pensarlo. De hecho, aunque se les considere ladrones, parece que no hay 257. A Y no le importa. Después de todo, él no es un ladrón de verdad. Es solo que causará problemas a los demás. Debe ser aterrador decir que hay niños o mujeres solteras en casa. Y tuvo una experiencia personal. Eso es lo que sucedió antes de que Y no trascendiera. Este incidente también le dejó una profunda impresión, también es un asunto de la llave que abrió la puerta equivocada. En ese momento, Y fue a la escuela secundaria para acercarse a la escuela, por lo que pidió prestado directamente un apartamento cerca de la escuela, que era básicamente un edificio abandonado. De hecho, no se puede considerar abandonado, pero los derechos de propiedad están en disputa. Y la familia de Y conocía a uno de ellos. Así que le presté temporalmente una casa a la familia de Y. De todos modos, las condiciones no eran buenas. Aunque no es un edificio inacabado, no es una residencia seria. Sin embargo, por el bien del niño, ambos padres acompañaron a Y a vivir en ese edificio relativamente ruinoso. Y lo recordaba muy claramente, como si viviera en el 4º piso en ese momento. Y ese hogar temporal también le dejó un profundo recuerdo. En ese momento, viví allí durante unos 2 años, y luego Y se trasladó directamente. Aunque es un recuerdo de la infancia, o un recuerdo de la infancia. Pero no sea como sea, la impresión que Y tiene de estos 2 años es muy profunda. Una de estas cosas es aún más impresionante, fue otra persona quien usó la llave para abrir la casa de Y. Porque esa escuela secundaria está muy alejada, y este edificio, por supuesto, es relativamente remoto. Aunque no es que no haya gente cerca, de hecho es bastante tranquilo. No hay nadie en este edificio. Además de la familia de Y, hay 2 personas a cargo de vigilar el edificio. De hecho, es casi como un juego. Así que solo hay unas pocas personas viviendo en este enorme edificio. Incluso en el momento de más actividad, no hay más de 10 personas en él. Si Y recuerda correctamente, el edificio parece tener un total de 9 pisos. El lugar en sí es relativamente aislado, y al mismo tiempo no hay gente en el edificio. Así que suelo sentir un poco de miedo viviendo aquí. Y la iluminación en este edificio es muy pobre. Se siente espeluznante. Y recordó que un día, estando en casa con su madre, o de repente que alguien giraba la puerta con una llave. En aquel entonces, aunque Y decía que se creía un niño grande, ya estaba en primer año de secundaria. Pero el problema era que, con unos cuantos hombres corpulentos, Y seguía sin creerse capaz de lidiar con ellos. Aunque Y estaba bastante hinchado en aquel entonces, Y no podía con un gángster de verdad ni con un cuchillo de cocina en la mano. Así que Y estaba tan asustado que la cara de 2.3 se puso azul. No había otros residentes en el edificio. A las 2 personas que vigilaban el edificio les era imposible abrir la puerta de Y. Eso era simplemente imposible. Así que debía de haber algún malhechor. Este lugar es tan apartado que se cree que algunos ladrones quieren venir a ver si hay aceite o agua.
Y sintió que quizá no era un ladrón, quizá realmente había venido a robar a plena luz del día. Y estaba realmente asustado. Punto. Capítulo 365. No había absolutamente nada sobre una sociedad armoniosa en esa época. Aunque la tasa de criminalidad no es particularmente alta, no es muy baja en la ciudad de Y. Al menos este tipo de robo no es tan infrecuente. Y este tipo de robo ocurre a veces. Especialmente el lugar donde está Y, está realmente apartado. Para ser honesto, incluso si el gángster lo matara en casa, ningún vecino llamaría a la policía. Porque no hay vecinos en absoluto. La persona a cargo de mirar el pasillo vive en el primer piso. En ese momento, Y realmente no sabía qué hacer con el cuchillo de cocina en la mano. Pero cuando Y no lo esperaba, su madre, con las 12 palabras del teléfono, miró a la persona del edificio. Mientras la gente de afuera giraba la puerta con la llave, mi madre llamó apresuradamente. Que la persona que vigilaba el pasillo subiera rápidamente. Aunque es como jugar un juego, estos dos no son el tipo de viejos desdentados de 70 y 80 años. Todos son hombres de 40 años. Así que debería estar bien. Y al final, este incidente se resolvió sin ningún riesgo. Resultó que había una segunda familia en este edificio. Se puede considerar que esta persona tenía una pequeña relación con las dos partes, y luego se mudó. Vivía arriba en la casa de Y. Al final, el problema fue que este tipo estaba confundido, contó mal el piso y usó la llave para abrir la puerta de la casa de Y. En ese momento, también dijo que Y estaba muy enojado. Este hombre de 30 años ni siquiera podía recordar el piso, lo que hizo que Y se sintiera incómodo. Aterrorizado. Sin embargo, Y recordó el momento en que abrió la puerta, Y no pudo evitar reír. Porque la persona que fue llamada por la madre, la persona a cargo de vigilar el edificio, llevaba un largo gancho de estufa en una mano. La otra mano sostenía una olla de agua hirviendo. En ese momento, Y realmente casi no pudo evitar reír. La infelicidad casi se ha ido. De lo contrario, Y podría pelear con el otro lado. Y era bastante irascible de niño. De hecho, si a un niño promedio le da miedo orinar, Y seguía parado en la puerta con un cuchillo de cocina empapado. La razón por la que Y sintió ganas de reír fue porque no esperaba que esta persona preparara un ataque mágico además de los métodos de ataque físico habituales. Esta olla de agua hirviendo, Y sintió que debía considerarse un ataque mágico. Porque es realmente interesante. De todos modos, este incidente dejó una profunda impresión en Y. Desde entonces, Y también ha tenido un concepto profundo en su corazón: no uses una llave para atornillar la puerta de otra persona. Aunque esto es solo un error muy común, el problema es que no es un error lindo. Este tipo de abrir la puerta de la casa de otra persona con la llave equivocada, no te creas lo lindo que eres. Ese es el dicho popular en internet: esta persona ya no se cree linda, ¿verdad? De hecho, causa mucho daño mental. Porque la noche 257 uno ha tenido experiencia personal. Fue aterrador. Incluso después de tanto viaje, Y sigue muy impresionado por este incidente. Porque el lugar es tan tranquilo. Si un gángster tan cruel entrara, sería una verdadera desesperación. Era demasiado tarde para que la policía llegara. Por eso, este incidente siempre ha hecho que Y se sienta inolvidable. Como dice el refrán, no hagas a los demás lo que no quieres hacerte a ti mismo. Y no quiso usar ese método y probó las llaves una por una. Pero la pregunta ahora es, ¿qué puede hacer Y en este entorno? Simplemente tenía que aguantar e intentarlo. Punto. El capítulo 366 no es intencional. Comillas, ¿por qué no vienes?, preguntó Y, vacilante, con ganas de darle la llave a Nami. De hecho, Y también estaba bastante sorprendida por su actuación. Comillas, ¿cuando te convertiste en una suegra así? Cambió tu personalidad después de entrar en este lugar, pero Y lo pensó, no parecía ser el caso, era solo una coincidencia. Olvídalo, ven tú solo. Y negó con la cabeza y se dirigió directamente a tu puerta en el número 1. Como resultado, simplemente giré la puerta 2 veces y la abrí directamente. La persona que me abrió era un hombre de más de 1,9 metros de altura y rostro carnoso. Comillas, ¿a quién buscas en el caballo? Lo siento, hermano mayor, se equivocó de puerta. Y se disculpó rápidamente.
El rostro del hombre estaba lleno de ira, obviamente considerando a Y un ladrón. Lo siento, no lo decíamos en serio, lo sentimos mucho, explicó Nami disculpándose. En fin, en su opinión, si dices algo, este malentendido debería aclararse. Inesperadamente, este hombre no se lo creyó en absoluto. En cambio, dijo con cara de mal humor, comillas, es un ladrón no una ladrona que sigue a caballo. No se vayan hoy, por fin lo pillé. 35Y tiene otra vez líneas negras por toda la cara. También estoy preocupado, porque este incidente asustó accidentalmente a algunas personas. Como resultado, no esperaba que apareciera un hombre corpulento de inmediato. Aunque se dijo que Y recibió una bofetada, recibió una reprimenda. Pero el problema es que Y no puede atacar. Porque es normal que la gente sospeche que son ladrones. A juzgar por la apariencia de este tipo, se estima que la casa siempre es robada. Comillas, no es hermano mayor, realmente lo malinterpretaste, realmente no somos ladrones. 5 comillas, explíquenle a la policía, ninguno de los dos debería irse. Y, aún más deprimido en ese momento, abofeteó a este tipo hasta dejarlo inconsciente. Pero lo que Y pensó fue demasiado inapropiado. Al principio no me cuidé, así que tuve paciencia y lo expliqué bien. Comillas, miren, somos los dueños y tenemos las llaves. Simplemente no sabemos cuál es. ¿Existe tal cosa? 35 El rostro del hombre se llenó de sorpresa. Sí, nos ven como malos. Y después de que Y terminó de hablar, el hombre se quedó atónito. Finalmente, volvió a mirar seriamente a Y a Nami. Descubrí que estos dos tienen buen temperamento, al menos son mucho más fuertes que él, por flores. Y se siente un poco como un chico y una chica dorados juntos. De hecho, solo por la apariencia, se estima que no hay necesidad de ser un ladrón. Debería ser posible ser un modelo. Por lo tanto, las dudas se disiparon a medias. Y dijo muchas cosas buenas a continuación, y el rostro del hombre se suavizó. Luego dijo que era el jefe del edificio, 0. Efectivamente, hay una casa vacía en el piso 19 de este edificio, que ha estado desocupada. Los ojos de Y se iluminaron al oírlo, y rápidamente le dio las gracias al hombre. Levantó a Nami y corrió hacia el ascensor. Aunque es feo. Pero de todos modos, sé que casa. Así que Y también está mucho más relajado. De todos modos, ahora Y no sabe quién está detrás de escena, ¿cuál es el propósito de darles una casa a Y Nami? Pero por el momento no hay otra manera. Solo puede ser guiado temporalmente por la nariz. De todos modos, Y sintió que esta debería ser una escena similar a un juego de supervivencia. Entonces, en este caso, no debería enfrentar directamente a dos personas. Tal vez sea porque Y Duncan entraron primero al tercer campo de batalla. Desde el punto de vista de Y, este debería ser el caso. Punto. Capítulo 367, lleno de dudas. Tras detenerse el ascensor en el piso 19, Y introdujo la llave en la cerradura y condujo a Nami al apartamento sin problemas. Antes de entrar, Y parecía un enemigo. Temía que los organizadores entre bastidores los relacionaran. Pero al abrir la puerta, Y se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Al parecer, el lugar no había sido usado en mucho tiempo. Había una gruesa capa de polvo en el suelo. También se percibía un olor a humedad. La casa apenas había sido renovada. Solo tenía un gran rasguño blanco y luego se colocó un suelo de baldosas. Pero estos muebles y electrodomésticos estaban disponibles. Como el sofá, la televisión, la lavadora, el calentador de agua, el aire acondicionado, etc., todo estaba allí. Y también estuvo lleno de dudas durante un rato. No entendía qué querían decir los que estaban detrás de escena. Esto realmente lo desconcertó aún más. ¿Será que se había propuesto pasar un rato con Nami? Y negó con la cabeza rápidamente. Olvídate de esa idea tan irreal. Ahora Y lo ha entendido, esto es básicamente un juego de supervivencia. Y esta primera etapa es relativamente simple. Así que, en este caso, la tercera etapa debería ser muy difícil. Entonces, ¿cuál es el siguiente peligro? Y también estuvo un poco aturdido por un momento. ¿Será que esta ciudad está a punto de sufrir un gran terremoto? Y sintió frío al pensarlo. Pero pensándolo bien, la probabilidad no debería ser alta. Al fin y al cabo, es un juego de supervivencia, no es precisamente un juego mortal. Es imposible predecir un gran terremoto tras engañar directamente a dos personas.
El edificio se derrumbó y y Nami quedaron sepultados. Esto es realmente ilógico y pierde el propósito original de ese juego de supervivencia. Es como un juego de muerte. Entonces, ¿cuál es el siguiente peligro? En esa llanura anterior, esta amenaza provenía de la falta de materiales de supervivencia. Entonces, la segunda etapa es sobrevivir en ese entorno natural extremadamente extremo. Hubo una ventisca muy fría y cayó granizo. Pero ahora, en esta ciudad donde todo funciona con normalidad, ¿qué desastre ocurrirá a continuación? ¿Podría ser un brote de virus zombie? Solo en esta ciudad la gente puede convertirse en zombie y sobrevivir en este entorno. Y siente que la posibilidad aún es muy alta. Ahora, quienes participan en este juego de supervivencia deberían provenir de varios mundos bidimensionales. Es muy probable que, tras el brote de este virus zombie, solo estos participantes no se infecten. En cuanto a los nativos de aquí, se estima que se convertirán en zombies uno a uno. Entonces, tal vez sea el lugar para sobrevivir. Y sintió que, en 9 de cada 10 casos, eso era lo que significaba, después de Lizao, no puede ser que los extraterrestres vayan a atacar, debe haber algún tipo de disparate. Justo cuando lo pensaba, la voz de Nami llegó desde una habitación. Comillas mira, hay un comillas oculto comillas voy ahora mismo y se quedó atónito al oír esto, así que corrió rápidamente, muy emocionado. Si hay una cuadrícula oscura, podría significar que hay una nueva pista. Quizás el siguiente paso sea guiarlos a ambos sobre qué hacer. Punto. Capítulo 368 ¿Qué es esto? Después de que y corrió, descubrió que Nami había puesto un cuadro en la pared sobre la cama. Y detrás de este cuadro, hay una puerta de una caja fuerte. Pero el problema es que esta caja fuerte no es ese tipo de perilla. Es una cerradura de combinación electrónica. Comillas ¿qué es esto? Nami estaba muy desconcertada. Esto debería ser, déjame ver primero. Y se rascó la cabeza, extendió la mano para abrir la puerta y, efectivamente, no se movió. Comillas esta contraseña, que es y también estuvo en apuros un rato. Parecía que esto debía ser muy crítico. En su imaginación, podría haber una nota con la dirección del siguiente paso. Y sintió que si la cerradura de combinación no se podía abrir, era muy probable que ambos estuvieran en peligro pronto. Esto también lo puso muy ansioso. Esta no sería la contraseña inicial con 6 ceros. Y lo pensó así y la probó. El resultado fue que la contraseña era incorrecta. En fin, el único consuelo ahora es que y sabe que esta es una cerradura de combinación con pocos dígitos, ya que la interfaz de entrada solo tiene 6 bits. Así que, en este caso, es una contraseña de 6 dígitos. Además de los 6 ceros, y también probó con otros 9 números repetidos. Resultó. La puerta seguía sin poder abrirse. Afortunadamente, no aparecía ningún aviso sobre el error de contraseña, y había que esperar 24 horas para volver a intentarlo. El problema era que había demasiadas combinaciones de esos 6 dígitos. Y no pudo probarlas todas. Justo cuando estaba un poco ansioso, recordó una película. Recordó que en ella alguien se ponía leche en polvo para hacer café en la palma de la mano. Sopla sobre una cerradura de combinación y verás varios números de uso frecuente. De hecho, si se dice que es un poco difícil formar estos 6 dígitos del 0 al 9, pero si y determina cuáles son los 6 números, probablemente será más fácil. Y ahora no hay leche en polvo, BCCD, a mano. Así que y lo pensó y raspó un poco de ceniza de la pared. Y luego, de forma similar, se la puso en la palma de la mano y la sopló hacia la cerradura de combinación. Como resultado, el problema es que no queda rastro alguno. Esta cerradura de combinación no debe ser utilizado por nadie. En ese momento, y estaba ansioso. Comillas ¿hay alguna información de que hayamos venido por aquí para derivar 6 números? Y preguntó con ansiedad, esto, no debería haberlo, ¿verdad? De hecho, la astuta Nami también lo pensó. El problema es que no parece haber nada relacionado. Comillas entonces ¿cuál debería ser exactamente esta contraseña? Y, muy ansioso de nuevo, probó con varios números. Incluso perdí mi cumpleaños. Sin embargo, seguía inmóvil, y varias indicaciones para introducir la contraseña incorrecta. Imposible, esos 6 dígitos son demasiado difíciles. Y sobre abrir la cerradura, y también tiene un recuerdo muy profundo. Y recuerda mucho tiempo atrás, cuando aún no había viajado, y de niño, tenía una caja de contraseñas en casa.
En realidad, es una maleta, y luego agrégale una contraseña. Esta caja es de muy alta calidad. Tiene algo así como una llave electrónica. Después de configurar la contraseña, saca la llave de nuevo, bastará con colocarla en posición horizontal. Punto. El capítulo 369 no debería ser una coincidencia. Pero si alguien recoge la caja sin insertar la llave electrónica, sonará directamente una sirena aguda. Y era joven en ese momento, así que era bueno en todo ki. Especialmente en esta cosa, así que no hay nada con qué jugar. Como resultado, un día finalmente tuvo un problema. Porque siempre está cambiando la contraseña, y luego cambia y olvida cuál es la contraseña. Esta caja de contraseña en realidad solo tiene 4 dígitos, que también son del 0 al 9. Pero el problema es que la caja de contraseña, en la memoria de y, no se ha abierto desde entonces. Y no sabes dónde moverla y tirarla. Y solo eran 4 dígitos, y no logró abrirla. Ahora la combinación de la cerradura dentro de esta puerta secreta tiene 6 dígitos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Crees que tenga algo que ver con el número de pisos que tenemos? Nami pensó un momento y luego dijo con cierta incertidumbre, ¿en serio? ¿Por qué no se me ocurrió? Pues inténtalo. En fin, y estaba un poco mareado. Porque y sí que tiene sentido de la urgencia. Después de todo, quienes están detrás de escena en este juego de supervivencia no tienen ningún problema con el ritmo. Gracias a su experiencia previa en la llanura nevada, y comprendió lo que estaba pasando. De hecho, si no hubiera sido especialmente bueno en ese momento, y Nami ya habrían muerto de frío. En este caso, y también esperaba abrir la caja fuerte antes y obtener las siguientes instrucciones. Si es un poco tarde, quizá ambos lo expliquen directamente aquí. Así que dijo y pulsó 191.919 directamente. De hecho, y lo dijo. Fue una respuesta verbal, pero y sintió que no era necesariamente la contraseña. Esto parece demasiado simple. Si la contraseña tiene solo 2 dígitos, tal vez y considere que la probabilidad de éxito es mayor. O si el número de la casa es 191.919. Entonces la probabilidad es mayor. Pero el problema es que, según el piso donde Nami y él están, el 19, sacar esa conclusión precipitada y repetir el 19 3 veces parece poco fiable. Como resultado, sucedió lo que y nunca esperó. Después de perder los 6 números, la puerta se abrió de golpe al presionar OK. Esto realmente lo sorprendió. Es la contraseña. Esto es. Y cuando y vio lo que había dentro, se quedó un poco atónito por un momento. Al principio, y pensó que era una nota que indicaba cómo hacer el siguiente paso. Como resultado, lo que y no esperaba fue que en realidad hubiera rollos de billetes de 100 yuanes. A simple vista, probablemente sean unos 100.000 yuanes. Y todavía es sensible al dinero, cero porque la madre de y también dirigía una empresa antes de que y cruzara. Durante algún tiempo, el efectivo se traía a la casa por alguna razón desconocida. A veces son decenas de miles, y a veces pueden ser cientos de miles o 200.000. Entonces, y podía simplemente echarlo y saber cuánto dinero había. En este momento, y se sintió un poco decepcionado. Esta no es en absoluto la guía de alguien detrás de escena. Pero el problema fue que y lo pensó, ya que este juego de supervivencia estaba tan bien configurado, no debería ser una coincidencia que el dinero apareciera aquí. Tal vez sea algo muy importante. Aunque se dice que lo que aparece aquí es dinero, no lo que y imaginó. Pero su importancia debe ser muy alta. Entonces, como ese era el caso, y también bajó la cabeza y reflexionó nuevamente. Punto. Capítulo 370. Es muy probable que y sintiera que en esta casa todo debía ser útil. Sobre todo ahora que había aparecido tanto dinero, y creía que debía serlo. Entonces, si era así, ¿de qué servía? Unos 100.000 yuanes no eran poca cosa. Al observar la estructura social de esta ciudad, y se parecía un poco a cómo era el planeta en 2010, cuando aún no había cruzado el umbral de los 287. Así que, en este caso, el dinero tenía mucho poder adquisitivo. Aunque se dice que una casa no se puede comprar, tampoco un buen coche. Pero si compras algo básico para comer y vestir, aún puedes usarlo durante mucho tiempo. Y al pensar en esto, y se quedó atónito.
Ya lo había pensado antes, y es muy probable que el peligro de esta tercera etapa sea el brote de un virus zombie o algo así. Entonces, si es así, ¿el dinero está reservado para YEI y Nami? Cuanto más lo pensaba YEI, mayor era la probabilidad. Esta probabilidad debería ser superior al 90%. De hecho, YEI recordó que había leído muchas novelas antes de pasar por allí. Entre estas novelas, a YEI no le gusta especialmente la fantasía ni nada parecido. Tampoco me gusta la ropa urbana que no sea impactante. A YEI le gustan más las novelas de zombies. Por ejemplo, donde estalló el virus zombie y el protagonista luchó por sobrevivir. A YEI le gusta mucho este tema. Ya sean novelas, películas, series o incluso videojuegos, YEI no los dejará escapar. YEI recordaba con mucha claridad que, antes de morir, había jugado solo a todos los juegos de zombies. Por eso, YEI actualizaba constantemente su ordenador. De hecho, YEI no era muy rico en aquella época, así que este ordenador era tan bueno como podía ser. Pero si hay un juego de zombies con una imagen particularmente buena, y el ordenador de YEI funciona muy mal, entonces YEI lo actualizaría sin dudarlo. En cuanto a las películas de zombies, YEI también las ha visto todas. Aunque hay algunas películas de zombies, a YEI no le gustan, porque no está involucrado en el tipo de supervivencia que hace que la gente se sienta muy cómoda. Pero aún así, YEI vio todas estas películas. En cuanto a las novelas, YEI básicamente leyó todas las buenas novelas de este tipo. Hasta que la paliza dejó de gustarle, y entonces cambió a otras novelas, es decir, las que eran un poco peores. Pero aún así, YEI sintió que no era suficiente para ver. Porque YEI dijo que le gustaba ver este tipo de películas cosa. Sin embargo, en términos de novelas, si es demasiado malo, es realmente difícil de tragar. Y a través de estas novelas y películas de televisión, YEI también puede entender una verdad. Es decir, en este caso, debe haber una casa muy sólida. Al mismo tiempo, debe haber suficientes suministros en la casa. Por lo tanto, se puede decir que la siguiente tarea en 2.3 cuesta dinero. En cuanto a este auto, podría usarse para transportar suministros. Además, YEI realmente no podía pensar en ninguna otra posibilidad. Sin embargo, YEI está un poco indeciso ahora. Porque ahora YEI no podía decir con certeza si las preguntas que pensaba eran correctas o no. Después de todo, no es 100%. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 371. Algunas posibilidades. YEI admitió que solo le gustaban mucho las cosas con temática de zombies, y que esa fue la primera vez que pensó en esto. Así que ahora YEI no está seguro en absoluto sobre este tipo de cosas. Así que solo puedo discutirlo con Nami e intentarlo. Comillas, ¿qué crees que estos tipos detrás de escena nos están metiendo en esta casa y dándonos un auto? También estoy pensando en esto, pero desafortunadamente no tengo ninguna pista. Esta Nami también está muy avergonzada, ya ves, si existe tal posibilidad, te digo que escuches. YEI dudó un momento, pero aún así decidió expresar su propio análisis. Comillas, ¿qué posibilidad? Preguntó Nami con mucha curiosidad. Acabo de decir que existe la posibilidad, por ejemplo, que en unos días, excepto quienes participamos en este juego de supervivencia, los aborígenes de toda la ciudad sufran una extraña enfermedad. Comillas, ¿qué clase de extraña enfermedad? Preguntó. Es como convertirse en una bestia. YEI sintió que era realmente difícil de explicar. Después de todo, Nami no ha tenido contacto con estas cosas en este mundo y no tiene ni idea de lo que es un zombie. Así que YEI solo puede usar un lenguaje más detallado para describirlo. Comillas, como una bestia. El rostro de Nami está lleno de diferencias. En resumen, puedes hacer esa suposición. Este virus inexplicable hace que la fuerza de las personas se vuelva muy fuerte, y luego les provoca un deseo insaciable de comer carne humana. No hay diferencia entre esa clase de bestia errante. Comillas, y entonces la mente ha desaparecido por completo, como una máquina humana en descomposición. Esto que dijiste es muy extraño, pero tus habilidades lingüísticas son tan fuertes que puedo imaginar la existencia que mencionaste. ¿Y luego qué? Nami no sabía qué medicina vendía YEI en la calabaza, y si ese es el caso, el dinero de esta caja fuerte nos servirá para reservar materiales con antelación porque si eso sucediera, todos tendríamos que escondernos en la casa. Comillas, parece ser cierto. Nami se quedó atónita.
Nunca pensé que el hombre frente a él tuviera una mente tan grande. Pero el problema es que, después de pensarlo, lo que dijo el hombre frente a él parece estar realmente bien. Así que se quedó un poco aturdida por un momento. Con tu análisis, usa tu ingenio, señorita Nami, preguntó ella con entusiasmo. Si el asunto fuera de otra persona, no habría merecido la pregunta de ella. Pero ella no subestimó esta extraña pregunta. Chica. Probablemente tenga buenas ideas en la cabeza. Debo decir que, aunque tu serie de 287 conjeturas pueda parecer extraña, encaja muy bien con el panorama actual. Creo que lo que dijiste parece muy razonable. Comillas, entonces no tienes objeción, pero si no es así y gastamos el dinero primero, será el fin. Quizás se use para otros fines. Nami lo dijo. Y en ese momento, ella quiso preguntarle si Nami había vuelto a amasar una fortuna. Parte de la energía que logré acumular, y me dejé llevar por estos comentarios. Pero el problema es que ella también admite que los 10 puntos que mencionó Nami tienen sentido. Punto. Capítulo 372 Dilema. Parece que este es el caso ahora. Ella no lo sabía en absoluto. Quizás los 100.000 yuanes tengan un uso mayor. Si ella, ingenuamente, comprara todos los materiales de supervivencia y descubriera que el dinero se usó para otros fines, no lloraría sin lágrimas. En ese momento, me temo que la sentencia de muerte para 2 personas se dictará directamente. En fin, la situación actual es realmente muy confusa. Ella no esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera. Esto me está agotando. Esto significa que ella siente un dilema. Es muy posible que el virus zombie que ella había adivinado no apareciera. Lo más probable es que solo sean ilusiones suyas. Es solo una especulación envuelta en una afición o sentimiento. En realidad, hay un gran problema. Sin embargo, hay otra situación. En otras palabras, la suposición de ella probablemente era correcta. A pesar de tal especulación, existen muchas dudas. Pero tal vez la situación sea realmente así, así que si ella y Nami perdieron la oportunidad de abastecerse por sus sospechas, se habría acabado. Entonces, si este virus zombie realmente estalla, no llorarán sin lágrimas. Es muy posible. En ese momento, ambos definitivamente se arrepentirían. Es decir, ya había adivinado el progreso del asunto. Pero debido a la desconfianza en su corazón, simplemente dejó escapar una oportunidad tan buena. En ese momento, ambos definitivamente se arrepentirían mucho. Entonces, en ese caso, ella parece no tener idea de qué hacer. De esta manera, los dos permanecieron en esta habitación durante mucho tiempo, y luego se separaron para limpiar. Parece que deberían quedarse aquí un rato. La casa está muy sucia, con una capa de ceniza. Así que deben entrar a limpiar. Pero ella estuvo pensando en qué hacer mientras limpiaba. Ella recogió sus cosas durante 3 horas. Luego lo pensé durante 3 horas. Finalmente, ella tomó una decisión, esperar un día más. Se está haciendo tarde. Si eso significa que antes de que oscurezca, tú y Nami no han recibido instrucciones, entonces usen un poco de dinero primero. Compren algunos suministros de supervivencia necesarios. Ella ahorra todo lo que puede. Al igual que esos artículos más lujosos, no los compre. Básicamente, solo compre algo de arroz necesario, fideos blancos, sal y glutamato monosódico. No debería costar tanto. Aunque se dijo que si las facturas telefónicas de ella fueran normales, los 100.000 yuanes se podrían gastar en un día. Entonces esta habitación también se puede llenar con varios materiales. Como un poco de arroz instantáneo. ¿Qué fiambre enlatado o qué raciones instantáneas? O Snickers, chocolate negro, cecina de res, etc. Estas cosas son caras. Tomemos el ejemplo más simple. Si la estimación de ella es buena, entonces el fiambre enlatado de 400 gramos, con dinero zao, debería costar 20 yuanes. Entonces 100 cajas son 2.000 yuanes. Nada más que una caja. En esta habitación, es completamente discreto. Las 10 cajas tampoco ocupan mucho espacio, si es 10 cajas, entonces aquí hay 20.000 yuanes. Entonces, si ella realmente se esforzara por gastar este dinero, probablemente sería suficiente para llenar la casa. Punto.
Capítulo 373 Consejos para el siguiente paso. De todos modos, aunque estos 100.000 yuanes parecen mucho, definitivamente no es nada para comprar realmente esos materiales de supervivencia tan necesarios. Básicamente eso es lo que significa. Se siente normal si un virus zombie realmente estalla en este mundo, definitivamente será más problemático de lo imaginado. Entonces, en ese caso, YEI tiene que comprar algunas otras cosas además de esa comida. Estos 100.000 yuanes probablemente se puedan arreglar cuando estén completamente calculados y hayan alcanzado el nivel de pasar la línea. Realmente no es mucho, pero el problema es que ahora YEI no sabe si empezar a gastar dinero o no. Solo puedo decir que esperen al 303 primero. Después de una buena noche de sueño, y sin un brote de virus zombie por la noche, YEI pasará un rato. Ahora YEI realmente no tiene ni idea. Realmente no sé qué piensan las personas detrás de escena. Por ahora, no hay pistas para el siguiente paso. Solo se puede decir que la idea de YEI todavía es algo confiable. Pero no completamente segura. Aunque esta Nami también es muy inteligente. El problema, sin embargo, era que la chica no podía estar segura de algo en absoluto. Así que los dos realmente no pudieron negociar nada. BCCD, no puedo decir esperar y ver. También es posible que después de que dos personas se despierten, haya nuevas indicaciones. De hecho, YEI siente que esto es realmente como una copia, o como un juego en línea. Muchas cosas tienen que seguir las indicaciones de la tarea. Solo digo que esta indicación de la tarea aún no ha aparecido. De hecho, YEI jugó todo tipo de juegos en línea y juegos para un solo jugador antes de viajar. La trama de este juego para un solo jugador es obvia. En cuanto a este juego en línea, también hay muchas misiones de historia en la etapa de mejora. Así que YEI sintió que no prestó atención a esta escena, que es tan rutinaria. Su marco general es un juego de supervivencia en el que participan muchos personajes bidimensionales. Y luego es un poco como esos juegos en línea que YEI jugó antes. En fin, así es como se siente YEI. Entonces, en ese caso, YEI espera darse algunas pistas al despertar el segundo día. Ese día, YEI y Nami estaban muy cansados, así que se acostaron temprano. Básicamente, no tardó mucho en oscurecer y los dos se durmieron directamente. Porque YEI también quería levantarse temprano para ver si había alguna pista para el siguiente paso. Si realmente hay una pista, YEI definitivamente no podrá gastar dinero indiscriminadamente. Esto es realmente peligroso. Es muy probable que el dinero sea de gran utilidad. En la segunda mañana, YEI y Nami se sentaron en la habitación y esperaron. Esperando algún tipo de pista o algo así. Pero, el problema fue que estuvieron sentados allí una hora sin encontrar nada. Esto también los hizo mirarse. ¿Será que pensaron demasiado? ¿Hay alguna pista? De hecho, si no hay dinero en esta habitación, YEI definitivamente no pensará tanto. Quédese aquí un rato. El problema es que hay tanto dinero. Así que esto también debe haber enredado a YEI. No sé si adiviné correctamente. Después de esperar un buen rato, descubrieron que no había ninguna pista. YEI solo podía salir a la calle. Punto. Capítulo 374 Paso a paso. Porque ahora realmente no hay otra manera, solo dar un paseo por la calle a ver si hay alguna pista. En cuanto a Nami, no podía quedarse quieto, así que salió con YEI. Pero ahora los dos ya no necesitan estar juntos. Ahora, en una ciudad tan grande, los dos decidieron separarse para encontrar pistas. Vea exactamente qué quiere este juego de supervivencia que hagan ustedes dos a continuación. Ahora YEI ha hecho un plan. Si realmente no hay ninguna pista, entonces comience a gastar dinero. Abastécete de algunos suministros de supervivencia uno tras otro. Por ahora, eso es todo. Aparte de eso, no tenían otras buenas ideas. Veamos qué pistas pueden encontrar hoy. Lo mejor sería inspirarse para saber qué hacer mientras caminan por la calle. Pero si no funciona, solo pueden pensar en otras opciones. Después de que YEI y Nami se separaron en la intersección, comenzaron a dar vueltas sin rumbo. Ahora, YEI no sabe qué hacer. Solo se puede decir que hay que ir paso a paso. A ver si encuentras algo mientras das vueltas por la calle. Pero esta es una ciudad muy común. Era como si YEI no hubiera viajado antes por el mundo en el que se encontraba. Al ver esta ciudad, aunque la gente no es muy rica, probablemente sea la forma en que todos viven y trabajan en paz y contentos. YEI desconfió un poco por un tiempo. ¿Será que tú y Nami conocieron a Youkai?
Esta ciudad es solo porque parece tan normal, eso es lo que hace que Y se sienta extremadamente increíble. Porque antes seguía trabajando duro en esa llanura. Luego entré en la cordillera. El granizo que devastó el mundo de nuevo. Como resultado, no esperaba que fuera así después de bajar la montaña. Así que Y sospechó que toda la ciudad se había transformado a partir de un viejo monstruo. Pero, por supuesto, Y también conocía esta idea, que era un poco ridícula. El siguiente paso es esperar la siguiente indicación. Y ahora, si una cámara pudiera seguir a Y, sin duda se reiría mientras veía la repetición. Porque ahora sí que parezco un ladrón. Los ojos de Y se iluminan al verlo todo. Solo espero encontrar alguna pista que me sea especialmente útil, para Flores. Pero Y parecía cada vez más decepcionado. Después de caminar 2 horas, Y realmente no encontró nada útil. Y solo son las 9 de la mañana. Y Nami no desayunaron nada. Así que Y iba a buscar un sitio para comer. Al fin y al cabo, la gente es hierro, arroz y acero. Definitivamente no hay problema en tener tanta hambre. Y ahora ambos tienen algo de dinero. Los 100.000 yuanes, aunque no me atrevo a gastarlos todos de golpe. Pero al llevar 100 yuanes para comer fuera, Y sintió que no había problema. Y se dio la vuelta y descubrió que sí había panqueques y frutas en esta ciudad. Y no lo había descubierto antes. Al entrar en una nueva calle, encontré una pequeña tienda que parecía una tienda de té con leche que vendía eso. Ya eran las 9 en punto de la mañana, y todavía había mucha gente haciendo cola. Esto realmente emocionó a Y. Este ya es un planeta completamente extraño. Inesperadamente, en esta escena, vi la comida que no trascendí y que me gustó mucho. Y siente que este panqueque y fruta puede ser el mejor desayuno del mundo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.